El silencio en el despacho del abogado era tan pesado que parecía ahogar a todos los presentes. Marina agarraba con fuerza el asa de su bolso gastado, los nudillos blancos por la presión, mientras observaba a Valeria sentada en la silla principal, impecable en su traje Chanel negro, el collar de perlas reluciendo bajo la luz fría de la oficina. La viuda del magnate Alberto Mendoza exhibía aquella sonrisa discreta de quien ya sabía el contenido del testamento, como si la fortuna de 300 millones ya estuviera depositada en su cuenta. El abogado ajustó las gafas y comenzó a leer el documento con voz solemne. Fue entonces cuando Marina se levantó interrumpiendo la ceremonia. Todas las miradas se volvieron hacia la joven empleada de hogar de 28 años, con su vestido sencillo y cabello recogido en un moño apresurado. Con voz firme y clara, pronunció las palabras que harían que aquel imperio se derrumbara como un castillo de naipes. Antes de que continúe, don Francisco, creo que todos aquí necesitan conocer a Leonardo Mendoza. Y con un gesto decidido, abrió la puerta del despacho. Deja tu comentario con el nombre de tu ciudad y la hora en que estás siguiendo esta historia increíble. Y no olvides darle me gusta para apoyar el canal. Para entender cómo llegamos hasta aquel momento explosivo, es necesario volver 18 meses atrás en el tiempo, cuando Marina Santos aceptó el empleo en la mansión de los Mendoza. Era una propiedad imponente en el barrio más noble de Madrid, en el exclusivo distrito de Chamberí, con sus 3 plantas, jardines interminables y un garaje que albergaba 7 coches de lujo. Marina había sido contratada por la agencia de empleos tras 3 entrevistas rigurosas. Valeria Mendoza se encargaba personalmente de seleccionar a cada empleado que trabajaría en su casa. Desde el primer día, Marina percibió que algo en aquella mansión no estaba bien. Alberto Mendoza, dueño de una de las mayores constructoras de España, era un hombre de 62 años, siempre amable con los empleados, completamente diferente de su segunda esposa. Valeria tenía 45 años y trataba a todos con una frialdad cortante. Se había casado con Alberto apenas 3 años antes, poco después de la muerte de Elena, la primera esposa del empresario que había sucumbido a un cáncer agresivo. Marina pronto descubrió que Alberto tenía 2 hijos del primer matrimonio. Rafael, el mayor de 26 años, trabajaba en la constructora al lado de su padre y vivía en un piso propio en el centro de Madrid, en la Gran Vía, pero era sobre el hijo menor que se cernía un misterio inquietante. Leonardo tenía 14 años y, según contaba Valeria a las visitas, estudiaba en un internado en Suiza, una escuela carísima para jóvenes superdotados. Las primeras semanas de Marina en la mansión fueron de adaptación. Limpiaba las 15 habitaciones de la casa, cuidaba la ropa de la familia, preparaba comidas cuando la cocinera libraba. Valeria era exigente al extremo, inspeccionando cada rincón con mirada de águila, lista para señalar cualquier imperfección. Marina lo soportaba todo en silencio. Necesitaba aquel empleo para mantener a su madre enferma que vivía con ella en un pequeño piso en Vallecas, en la periferia de la capital. Alberto era diferente. Siempre que se cruzaba con Marina por los pasillos, la saludaba con gentileza, preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Había una tristeza profunda en sus ojos, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Marina notaba cómo pasaba horas encerrado en el despacho, mirando fotografías antiguas. En muchas de esas fotos veía a un niño delgado de cabello castaño y sonrisa tímida. Leonardo. Fue en una tarde lluviosa de septiembre cuando Marina encontró la primera pista. Mientras limpiaba el despacho de Valeria, derribó sin querer una pila de papeles. Al recogerlos del suelo, sus ojos captaron un documento que la dejó helada. Era un informe médico a nombre de Leonardo Mendoza, fechado apenas 2 meses antes, prescribiendo medicamentos para ansiedad severa y desnutrición.
La dirección en el encabezado no era de ninguna escuela en Suiza, era del Cortijo de la Familia, ubicado a 200 kilómetros de Madrid, en la Sierra de Guadalajara. Marina guardó aquella información, pero no comentó nada con nadie. Comenzó a observar todo con más atención. Se dio cuenta de que Valeria hacía viajes frecuentes al Cortijo, siempre sola, llevando maletas grandes y regresando algunos días después. Cuando Alberto preguntaba sobre esos viajes, ella respondía con irritación que estaba cuidando los negocios de la propiedad rural, supervisando reformas y la cría de ganado. El comportamiento de Alberto comenzó a cambiar drásticamente. Adelgazó mucho en pocas semanas, desarrolló una tos persistente, parecía cada vez más débil y confundido. Los médicos diagnosticaron un problema cardíaco grave e iniciaron un tratamiento agresivo en el Hospital Universitario de La Paz. Marina notaba cómo Valeria estaba siempre presente en las consultas, siempre controlando los medicamentos que su marido tomaba, siempre decidiendo qué podían o no decirle los médicos. Una noche, Marina estaba saliendo tarde de la mansión cuando escuchó una discusión violenta. Rafael confrontando a Valeria en el salón. El hijo mayor de Alberto exigía saber dónde estaba su hermano menor. ¿Por qué Leonardo nunca contestaba los teléfonos? ¿Por qué no había fotos recientes de él en las redes sociales del supuesto colegio suizo? Valeria mantenía la calma glacial que la caracterizaba, explicando que Leonardo estaba pasando por una fase difícil, que los psicólogos del colegio recomendaban aislamiento temporal de la familia, que todo era por el bien del chico. Rafael no lo creía. Marina podía verlo en sus ojos, pero el joven estaba completamente absorbido por los negocios de la constructora, luchando para mantener la empresa funcionando mientras su padre se consumía. Valeria lo sabía. Era estratégica. Mantenía a Rafael ocupado con crisis inventadas en la empresa, informes urgentes, reuniones aplazables. El joven apenas tenía tiempo para dormir, mucho menos para investigar el paradero de su hermano. Fue entonces cuando Alberto tuvo un empeoramiento súbito. Su corazón simplemente ya no respondía a los tratamientos. En una mañana de noviembre, Marina llegó a trabajar y encontró la casa alborotada. Ambulancias, médicos corriendo, Valeria llorando de forma teatral en brazos de amigas. Alberto Mendoza había fallecido durante la noche mientras dormía, a los 62 años. El velatorio fue grandioso, con cientos de personas rindiendo sus últimos homenajes al respetado empresario en el tanatorio de la M30. Leonardo no compareció. Valeria explicó, entre sollozos calculados, que el colegio en Suiza no recomendaba que el chico viajara en aquel momento sensible de su tratamiento psicológico. Marina permaneció trabajando en la mansión después de la muerte de Alberto. Valeria la mantuvo en el empleo, pero ahora la viuda pasaba aún más tiempo en el Cortijo. Rafael estaba desesperado, intentando asumir la presidencia de la constructora, enfrentándose a una junta directiva que dudaba de su capacidad, lidiando con proyectos atrasados y deudas que aparecían de la nada. Parecía que todo se estaba derrumbando. Fue el jardinero de la mansión, don Tomás, un señor de 70 años que trabajaba para la familia desde hacía décadas, quien dio a Marina la información crucial. La buscó un día, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que necesitaba contar algo antes de morir, pues su conciencia ya no lo dejaba dormir. Tomás reveló que en una de sus idas al Cortijo para cuidar los jardines de allí, meses atrás, había oído llantos provenientes del sótano de la casa. Valeria lo vio cerca de la puerta del subterráneo y lo echó inmediatamente, nunca más permitiéndole volver a la propiedad rural. Marina sintió que la sangre se le helaba. Aquella misma noche hizo algo que podría costarle su empleo y mucho más. Entró en el despacho de Valeria y buscó hasta encontrar las llaves del Cortijo.
Las copió en una cerrajería discreta del barrio de Lavapiés y las devolvió antes del amanecer. En su día libre siguiente, alquiló un coche viejo y condujo las 4 horas necesarias hasta la propiedad en las montañas de Guadalajara. El cortijo era aislado, rodeado de bosque denso, accesible solo por un camino de tierra precario. La casa principal era antigua, pero bien mantenida, con sus paredes de piedra y tejado colonial. Marina aparcó lejos y se acercó a pie, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el silencio de la tarde. Usó las llaves copiadas para entrar por la puerta trasera. La casa estaba silenciosa, aparentemente vacía, pero Marina sabía dónde buscar. Encontró la puerta del sótano cerrada con 3 cerraduras diferentes. Sus manos temblaban mientras probaba las llaves. La última cerradura cedió con un clic que pareció disparar un arma en el silencio. Marina bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. El sótano era oscuro, húmedo, con un olor a moho que invadía las fosas nasales. Encendió la linterna del móvil. Lo que vio la hizo tambalearse. En un rincón del sótano, sobre un colchón fino y sucio, estaba un chico extremadamente delgado, vistiendo ropa vieja, el rostro cubierto por una barba rala, los ojos hundidos. Se encogió cuando la luz lo alcanzó, protegiendo la cara con las manos. Marina necesitó de todos sus esfuerzos para no gritar de horror. Leonardo Mendoza estaba allí, encadenado por la pierna a una tubería de hierro, viviendo como un prisionero desde hacía meses en el sótano de la propia casa de la familia. Marina se acercó despacio, hablando en voz baja para no asustarlo más. Leonardo primero retrocedió con miedo, luego reconoció en ella a alguien que había visto en fotos de la mansión que su padre mostraba en las raras visitas que Valeria permitía. El chico comenzó a contar su historia entre sollozos. Después del matrimonio de Valeria con su padre, la madrastra comenzó a tratarlo con crueldad creciente. Inventaba que él robaba dinero, rompía objetos de valor, mentía al padre. Alberto, aún sufriendo por la pérdida reciente de Elena, estaba emocionalmente vulnerable y comenzó a creer las historias de Valeria. La situación empeoró cuando Leonardo, investigando por su cuenta, descubrió que Valeria estaba manipulando los medicamentos de su padre, cambiando las pastillas del corazón por sustancias que causaban los síntomas que Alberto presentaba. El chico intentó contárselo a su padre, pero Valeria lo pilló con los frascos de medicinas en la mano. Fue cuando decidió que Leonardo era un problema que necesitaba ser eliminado. Convenció a Alberto de que su hijo estaba teniendo un colapso nervioso grave, que atacaba a la propia familia, que necesitaba tratamiento intensivo lejos de todos. Leonardo fue llevado al cortijo bajo el pretexto de descanso temporal. El primer día, Valeria lo encerró en el sótano. Le dijo que nadie le creería, que su padre estaba demasiado enfermo para ayudarlo, que si gritaba o intentaba escapar, se aseguraría de que Rafael también tuviera un accidente fatal. El chico estuvo allí durante meses, recibiendo apenas lo mínimo para sobrevivir, viendo su cuerpo consumirse, perdiendo las fuerzas. Valeria lo visitaba ocasionalmente, siempre recordándole que era invisible ahora, que el mundo creía que estaba feliz en Suiza, que cuando Alberto muriera y ella se quedara con toda la herencia, quizás lo liberaría, o quizás no. Marina lloró mientras escuchaba. Sus manos temblaban de rabia al examinar las cadenas, las marcas de heridas antiguas en las muñecas y tobillos del chico. Le prometió a Leonardo que lo sacaría de allí, que Valeria pagaría por todo, pero primero necesitaba pruebas, evidencias que no pudieran ser refutadas. Marina fotografió todo con su móvil, grabó el testimonio de Leonardo, buscó y encontró los frascos de los medicamentos adulterados que Valeria había usado en Alberto, escondidos en una caja en lo alto de una estantería del sótano. La empleada consiguió abrir las cadenas usando una herramienta que encontró en el cobertizo. Leonardo apenas podía mantenerse en pie después de tanto tiempo inmovilizado.
Marina lo ayudó a subir las escaleras, le dio agua y comida que había traído. Le explicó su plan. Leonardo necesitaría permanecer escondido algunas semanas más hasta el día de la lectura del testamento, cuando todos los herederos estarían reunidos. Sería el momento perfecto para exponer a Valeria ante testigos y autoridades. Marina llevó a Leonardo a un hotel discreto en Toledo. Pagó las noches con sus ahorros. Lo visitaba diariamente, llevando comida y medicinas. El chico se recuperaba lentamente, ganando peso, readquiriendo fuerzas. Mientras tanto, Marina continuó trabajando en la mansión como si nada hubiera pasado. Valeria estaba eufórica, preparándose para la lectura del testamento, ya eligiendo los muebles y obras de arte que vendería primero para tener acceso rápido al dinero. La viuda no sospechaba nada. Trataba a Marina como siempre, con aquella superioridad fría, sin imaginar que la humilde empleada había descubierto todos sus crímenes, que tenía en sus manos las pruebas que la destruirían completamente. Rafael estaba destrozado por la muerte de su padre y por la perspectiva de perder la empresa familiar. Confiaba en que el testamento le garantizaría a él y a su hermano el control sobre la constructora. Lo que ninguno de ellos sabía era lo que Marina había descubierto investigando más profundamente. Los crímenes de Valeria iban mucho más allá del encarcelamiento de Leonardo y el envenenamiento lento de Alberto. La empleada encontró, escondidos en el despacho secreto que Valeria mantenía en el cortijo, documentos que revelaban una serie de fraudes, desvíos de dinero de la constructora, hasta evidencias de que Elena, la primera esposa de Alberto, no había muerto de cáncer naturalmente. Marina descubrió que Valeria conocía a Alberto desde hacía años, que se había infiltrado en el círculo social de la pareja, que trabajaba como enfermera particular de Elena y tenía acceso a los medicamentos de la enferma. Los análisis toxicológicos, que nunca fueron hechos públicos, mantenidos en archivos particulares por un médico que Elena consultaba en una clínica privada de Pozuelo de Alarcón, mostraban niveles incompatibles de ciertas sustancias en su sangre semanas antes de su muerte. El médico había sospechado algo incorrecto, pero murió en un accidente de tráfico en la M40 antes de poder investigar. Marina reunió todas esas pruebas, consultó a un abogado de confianza en Malasaña, contactó discretamente a las autoridades policiales y fue así como llegamos a aquel momento en el despacho del abogado Francisco. Marina abrió la puerta y Leonardo entró, extremadamente delgado, pálido, pero visiblemente vivo, muy diferente del chico robusto de las fotos antiguas. El silencio que siguió fue sepulcral. Valeria se puso blanca, después roja. Sus manos agarraron los brazos de la silla. Rafael se levantó de un salto, incrédulo, lágrimas inmediatas deslizándose por su rostro al ver al hermano menor que creía estaba bien lejos, estudiando en Suiza. Leonardo, con voz aún débil pero determinada, contó todo, cada detalle de su cautiverio, cada visita cruel de Valeria, cada amenaza que ella había hecho. Marina presentó las pruebas, los vídeos, las fotos, los documentos de los medicamentos adulterados. El abogado Francisco estaba conmocionado, pero como profesional experimentado, inmediatamente accionó a las autoridades. Policías de la comisaría de Chamberí, que Marina había alertado previamente, estaban esperando fuera y entraron en el despacho. Valeria intentó negarlo todo. Gritó que era un montaje, que Marina era una empleada desequilibrada, que Leonardo estaba mintiendo, pero las pruebas eran irrefutables. Las marcas de las cadenas, aún visibles en los tobillos del chico, los análisis de los medicamentos, las grabaciones, todo construía un caso demasiado sólido para ser ignorado. Cuando los policías presentaron también las evidencias sobre la muerte de Elena y los fraudes financieros, Valeria se derrumbó. Intentó huir, pero fue reducida, esposada.
sus gritos de protesta resonando por los pasillos del despacho mientras era llevada a comisaría. El testamento fue leído a continuación en un despacho ahora transformado en escenario de investigación criminal. Alberto Mendoza, en su sabiduría, había dejado la mayor parte de su fortuna y el control total de la constructora a sus dos hijos, Rafael y Leonardo. Para Valeria, dejaba apenas una pequeña cantidad, suficiente para vivir cómodamente, pero lejos de los millones que ella codiciaba. El empresario, incluso enfermo y manipulado, nunca había confiado completamente en su segunda esposa. Marina descubrió después, a través de cartas que Alberto había escrito pero nunca enviado, que el empresario sospechaba de las intenciones de Valeria. Había incluso contratado investigadores privados meses antes de morir, pero la enfermedad progresó demasiado rápido. Los medicamentos adulterados aceleraron su muerte antes de que pudiera actuar. Alberto dejó también una carta específicamente para Marina, agradeciendo su dedicación y previendo que sería importante para sus hijos. Incluyó una generosa cantidad de dinero para la empleada que siempre lo había tratado con respeto. En los meses siguientes, la historia completa salió a la luz. Las investigaciones revelaron que Valeria era una estafadora profesional, con un historial de relaciones con hombres ricos y viudos. Elena no había sido su primera víctima. Había al menos 3 casos anteriores en otras ciudades de España, en Barcelona, Valencia y Sevilla. Hombres mayores que habían muerto en circunstancias sospechosas después de relacionarse con ella, dejándola como beneficiaria, pero siempre había conseguido escapar por falta de pruebas concretas. Esta vez, gracias al coraje de Marina, no habría escapatoria. Valeria fue condenada por homicidio cualificado, detención ilegal, torturas, estafa y una lista extensa de otros delitos en la Audiencia Provincial de Madrid. Le cayeron 42 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Leonardo pasó por tratamiento médico y psicológico intensivo en el Hospital Gregorio Marañón, recuperándose física y emocionalmente con el apoyo de su hermano mayor. Rafael asumió la constructora y la transformó en una empresa aún más próspera, siempre manteniendo una foto de su padre en la mesa de su despacho en la sede central de la empresa. Marina rechazó el dinero que Alberto había dejado. En su lugar, pidió a Rafael y Leonardo que usaran aquella cantidad para crear una fundación de apoyo a víctimas de violencia doméstica y encarcelamiento. Los hermanos accedieron emocionados y nombraron a Marina como directora de la fundación. La antigua empleada de hogar ahora dedicaba su vida a ayudar a otras personas que sufrían en silencio, ocultas en sótanos literales o metafóricos de la sociedad. La historia de la empleada que desenmascaró a la madrastra cruel recorrió todo el país, inspirando cambios en protocolos de investigación de muertes sospechosas y llevando a las autoridades a tomarse más en serio las denuncias de familiares desaparecidos. El caso apareció en todos los medios nacionales, desde El País hasta La Vanguardia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchos. Leonardo, al cumplir 18 años, dio su primera entrevista pública en el programa de televisión más visto de España, dedicándola a Marina, la mujer que arriesgó todo para salvarlo cuando el mundo entero se había olvidado de su existencia. En aquella entrevista emotiva, el joven describió cada detalle de su calvario y cómo Marina representó la luz en su oscuridad más profunda. Rafael también participó, explicando cómo la valentía de una simple empleada de hogar había salvado no solo a su hermano, sino también el legado de su padre y la empresa familiar que ahora prosperaba bajo su dirección. La fundación creada en honor a Alberto Mendoza se convirtió en una de las organizaciones más respetadas de España en la lucha contra la violencia doméstica y el abuso. Con sedes en Madrid, Barcelona y Sevilla, la fundación ayudaba anualmente a cientos de víctimas.
proporcionándoles refugio seguro, apoyo psicológico, asesoramiento legal y programas de reinserción social. Marina trabajaba incansablemente, visitando personalmente a cada víctima, escuchando sus historias, asegurándose de que nadie más quedara olvidado en algún sótano oscuro. Don Tomás, el jardinero que había dado la pista inicial, fue reconocido públicamente por su coraje al romper el silencio. Aunque ya jubilado, continuaba visitando regularmente a Leonardo y Rafael, quien lo consideraba parte de la familia. El anciano a menudo comentaba que su conciencia finalmente podía descansar, sabiendo que había hecho lo correcto al confiar en Marina aquella tarde crucial. Las autoridades españolas revisaron decenas de casos antiguos relacionados con Valeria, y gracias a las pruebas recopiladas por Marina, lograron resolver varios crímenes que habían permanecido impunes durante años. Familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias misteriosas, finalmente obtuvieron respuestas y justicia. El fiscal general de Madrid declaró que el caso Mendoza había sido un punto de inflexión en cómo se investigaban los delitos dentro del ámbito familiar y doméstico. Marina nunca se consideró una heroína, solo una persona que hizo lo correcto, que no cerró los ojos ante la injusticia, que entendió que a veces los más vulnerables de la sociedad son aquellos que poseen el mayor poder para hacer la diferencia. Y mientras trabajaba en la fundación, ayudando a decenas de personas a reconstruir sus vidas, llevaba en el corazón la certeza de que cada pequeño acto de coraje puede desencadenar cambios inconmensurables en el mundo. ¿Te gustó nuestra historia? Deja tu me gusta y comentario.